Con La Nación Más. Ya están Luis, Débora, Marina conectados para este momento. ¿Cómo va? ¿Cómo andan? Buen día, ¿cómo estamos? Muy bien, hola, Buenos. ¿cómo están? Buen día, ¿cómo andan? chicos. Bien, de vacaciones algunos. Sí, Algunos. Sí, algunos no nosotros. Que tienen suerte, va, digamos. Sí, El claro. tránsito está mejor, aunque el tema de los colectivos está muy complicado, Muy ¿no? complicado, sí, 50% Muy complicado, 400 de... líneas en Sí. el AMBA que no están funcionando. Sí, va al 50% desde las 0 horas y bueno, por tiempo indeterminado, así que veremos la evolución del conflicto. Che, 1,5 palos por unidad de colectivo le da de subsidio el gobierno, ¿eh? Porque con el boleto no alcanza. En la ciudad de Buenos Aires, ¿no? En el AMBA. Exacto, solo 10% llega a cubrir el boleto que pagamos, solo un 10% del costo del servicio en el AMBA. No hace falta abrir las redes sociales para que nos manden mensajes en el interior de la Argentina y ver la diferencia que hay de precios de lo que pagamos nosotros en la zona del AMBA, el transporte público y lo que se paga en el interior del país. Fue la última discusión que hubo en la política en relación a la quita de subsidios y la suba del precio de los transportes. Pero claro, en este contexto de inflación, qué sé yo, es difícil. ¿Y por qué se sigue manteniendo? No entiendo por qué se sigue manteniendo ¿El esa subsidio? diferencia entre lo que pagamos los porteños y lo que pagan en la provincia de Córdoba, de Santa Fe, de Mendoza. Bueno, es una gran pregunta. Y acá está la disputa, porque Kicillof, ¿te acordás que quería que los boletos sigan contando lo mismo de la General Paz para allá y más caros en Capital cuando, bueno, los que vivimos toda la vida en provincia cruzamos permanentemente, ¿no? Sí, no existe esa distinción entre capital y No, y provincia. hay un lío, eso de la transferencia. ¿Quién maneja el ámbito de transporte, en verdad? Y cómo hablando de segmentación, cómo se segmenta. Che, con el tema de la segmentación, ¿sigue avanzando bien? ¿La gente se anota? Bueno, hoy vence el plazo para el primer grupo, así que atención los que tienen los documentos, si no me equivoco, entre 0 y 3. Exactamente, 0, Perdón, 1 y 2. ayer fue un colapso total. ¿Ah, sí? El tema de la página. Yo recibí cualquier cantidad de mensajes diciendo quiero entrar. Me mandaban la captura de pantalla de lo que le decía. No se puede entrar ahora. Mucha gente no pudo. Hoy vence para los DNIs que terminan 0, en 1 y 0, 2. 1 y 2. Mañana ya arranca 3, 4 y 5. Lo que el gobierno ya confirman es que se va a extender el plazo de inscripción. Y hay alrededor de 600.000 personas que ya se anotaron para... Uno cuando se anota puede pedir que mantener el subsidio o puede decir no, yo no quiero recibir el subsidio. Difícil que se anote la gente que no ¿para qué vas a hacer recibe, todo ese trabajo? Sí. O sabe que no va a recibir Igual hay el que ver subsidio. si todos los que se anotaron después se lo aprueban, ¿no? Porque eso se supone que van a cruzar datos, Claro, ver cuánto ganás. Apenas se completa el formulario ya le dan un resultado provisorio. Dicen, bueno, perteneces a ingresos medios, altos o bajos. Claro. Y después se toman hasta 6 meses para cruzar esos datos. Y es verdad lo que dicen, uno cuando llena el formulario, siempre hay que recordarlo, es una declaración jurada que autoriza al gobierno a acceder a datos de AFIP, por ejemplo, del contribuyente. Y con muchas dudas sobre cómo va a ser la actualización después, ¿no? Porque hoy esa base de 350.000 pesos por hogar se mide por canasta básica. Corregime, son 3 canastas y media, si no me 3 equivoco. canastas y media. 3 canastas y media. Va a subir por inflación. Y los sueldos, los ingresos no van a subir probablemente a la misma velocidad. Alguien que hoy está arriba de 350, en 2 meses ya está abajo del límite. ¿Cómo va a quedar afuera? Por ejemplo, categoría 1 de los empleados legislativos, a los que Cristina y Massa le acaban de otorgar una paritaria que implica el 69% de aumento, creo que en dos cuotas. En 2 veces. Sí. Pasan de 300 y pico, casi 400 en bruto, a casi 500 en bruto, 500 lucas en bruto. No, están fuera de categoría. Bueno, ahí, los de la categoría 1 no sé, pero los de la categoría un poquitito más baja están en el borde. Y en octubre van a tener la segunda cuota de 30%, así que ahí seguro ya quedan... Che, voy a hacer una pregunta incómoda. ¿Y los diputados y los senadores se van a sumar a ese aumento? ¿O alguien se va a parar? Se enganchan en el aumento que le dan a los empleados. Bueno, aparentemente lo que trascendió periodísticamente es que por idea de Massa avalada por Cristina, uno como legislador, digo, tiene que inscribirse para hacerse acreedor del aumento. Es decir, no te viene por default, sino que lo tenés que pedir, con lo cual... Bueno, como el mecanismo de la segmentación, debe hacer un formulario. Exactamente. Diputado y senador por Sí, exactamente. uno por uno. Bueno, eso obviamente para exponer a la oposición en el caso de que se acople a este privilegio, ¿no? Porque en definitiva es un privilegio. Sería Pues, raro que algún 69%. diputado cobre más que otro, ¿no? Va a quedar No, y desparejo. además, ¿cuánto están cobrando hoy sin el aumento? No están cobrando en más. bruto, sin el aumento, cerca de 400 y pico. Eso es lo blanco, ¿no? Pensá que después hay desarraigo,
Claro, el bruto. Hay desarraigo, hay, bueno, un montón de... Los pasajes. Los pasajes, digamos. Choferes. ¿Viste, los contratos, en el caso de los senadores. O sea, hoy están ganando los teléfonos celulares. Me parece que todavía no entra las plataformas de streaming, ¿no? Netflix, eso todavía no entra, ¿no? Por ahora, no des ideas. No lo Luis, sabemos. No des ideas. Escúchame, Sofi, ayer Darío Martínez, en las últimas horas, corregime, dijo que los que no tengan subsidio van a pagar un aumento aproximado de 3 luquitas por cabeza, promedio. Exactamente. Lo que viene diciendo serían 3 aumentos bimestrales de alrededor entre 1.200 y 1.300 pesos cada uno. En total sería como mínimo 3.000 pesos. Los Pero que eso, no tengan ningún tipo de subsidio. Exactamente, pero eso es un ejemplo raro lo que da porque es solo para los usuarios de Norte y de Sur. Recordemos que esto es para todo el país. En todo el país se subsidia el gas y la electricidad. Todos los usuarios del país pagan solo 20% de lo que cuesta el gas y la electricidad. Porque siempre se dice que solo en el AMBA es el subsidio y no, es en todo el país. Después, ¿por qué es más barata en la ciudad que en el interior? En el interior las tarifas que se pagan sí son más caras, que es un poco la distorsión que recién marcábamos también con el tema del transporte, ¿no? Igualmente es una rebaja de tarifas lo que están haciendo. Lo que es una rebaja de tarifas. Si vos lo comparás con el incremento inflacionario, aún con el incremento que recién marcaba Sofía, la verdad que es una rebaja de tarifas de servicio. Sí, porque el 90% de los usuarios, si suponemos que le quitan solo al 10%, el 90% va a pagar, este año va a tener un aumento de tarifas ya lo tuvo, de 42%, versus una inflación que ya las consultoras dicen sería de 90%. Che, lo que me sorprendió de Darío Martínez, lo va a retar Cristina en cualquier momento, es que empezó a comparar el mundo, y en el mundo las cosas son así. Por ejemplo, en España es muy cara la energía. Entonces todos los hogares, no solamente los de menores recursos, los hogares de clase media alta, cada vez que van a prender el aire acondicionado o van a prender la luz o se olvidan de dejarla prendida, viene uno y le dice, apagá la luz. Porque es cara la energía en el mundo. Es una fantasía lo que quiere vivir la Argentina. De hecho, vos, digamos, en cualquier casa de familia en España, en Italia, en invierno se mueren de frío, ¿vale? Obviamente están abrigados adentro de la casa. En Chile. Exactamente. En Chile, acá al lado. En Chile. En no Chile, hay que ir a sí, acá al Europa. lado. Bueno, lo que pasa es que esas comparaciones para mí no resisten tampoco demasiado análisis, porque la Argentina además tiene una particularidad que todos esos países no tienen, que es la inflación y la pérdida de poder adquisitivo mes a mes de los salarios. Entonces, en este contexto es mucho más complicado hablar de ese tema. O sea, son países que tienen cierta estabilidad, entonces será caro, yo lo sé y lo comparto, lo que ustedes dicen es así, pero vos sabés, gano tanto, destino, no sé, qué sé yo, el 2% es servicio, claro. El 3% es el alquiler que pago. Acá es imposible, todos los meses te cambian las reglas de juego de lo que estás ganando. Entonces, el contexto de la Argentina hace muy difícil discutir el tema de los subsidios porque tenemos una inflación que está descontrolada. Che, hablando de realidad y de fantasía, las barbaridades que le dijo Cristina, no solamente a la Corte, a los 4 miembros de la Corte, a Irurzum, a Stornelli, a Claudio Bonadío, al que le volvió a decir sicario y está muerto y no puede defenderse. ¿Qué nivel de desesperación y qué nivel de falta de respeto? Yo todavía no entiendo por qué como argentinos, no importa el signo político al que pertenezca, tenemos que soportar que una vicepresidenta en ejercicio diga la barbaridad que le dice, no todo el sistema judicial, a uno por uno. Está acusando de delito. A Stornelli prácticamente lo acusó de... Faltaba que le dijese mafioso. Sí, narcotraficante. Sí, temas personales, además. O sea, una locura. Para mí, contra lo que dicen algunos que no, Cristina, viste, ahora le cantó falta y resto. Estaba viendo el programa, Silva, que vos lees los títulos de las tapas. Página 12 le decía... ¿Cuál era la tapa de página 12? Corte de rostro. Corte de rostro, bien, qué bárbaro, le cortó el rostro a Cristina. Para mí implica un nivel de vulnerabilidad y de debilidad y de pérdida del sentido estratégico de la política de Cristina que yo nunca la vi así tan desesperada y tan nerviosa. A mí particularmente lo que me tiene podrido directamente es que Cristina de lo único que sabe hablar es de ella. Claro, solo piensa en Cristina. Cristina solo piensa. Habla de ella nada más, ¿no se da cuenta que hay millones y millones de argentinos que están padeciéndola? Sí, y en ese sentido también no digo nos obliga, pero nos empuja a terminar siendo exégetas de su letra y terminar diciendo, viste, estas cosas que son obvias, pero que, bueno,
caben, que es, bueno, es un desconocimiento absoluto de las reglas de la República, es un desprecio por la institucionalidad, es un poder avasallando otro. Y vos decís, ¿y por qué tenemos que estar diciendo esto en un contexto de una crisis galopante que nos afecta a todos? Y terminamos discutiendo las falacias que propone Cristina en una carta abierta contra la Corte. Es inaceptable. Y la doble vara también. Nosotros repasamos más temprano. Ella habla de un punto de inflexión de la justicia en 2015. Sí. Y todas las cosas previas a 2015... que Cristina no parece olvidarse. Ella desoyó un fallo de la Corte Suprema para reponer un procurador. Hubo jueces que cerraron de manera express causas contra ella. Hubo un intento de democratizar la justicia. A Fayt, que era uno de esos miembros de esa Corte ejemplar, lo volvieron loco en el último periodo. Hubo uno que sobreselló por enriquecimiento ilícito en forma escandalosa. Bueno, hace una pregunta, Marina, y yo creo que hay que responderla. ¿Sabes por qué tenemos que estar todo el tiempo desmintiéndola y hablando de ella? Porque es la vicepresidenta y porque tiene una centralidad política. Igual, a mí me aburre también. Lo que pasa es que lo único que le importa a Cristina es el tema judicial. El meollo, lo que subyace ahí es que el nudo del conflicto con Alberto es ese. Ella lo designó candidato a presidente para que le resuelva sus problemas judiciales, cosa que Alberto no pudo, no quiso, no supo. Perdieron el tiempo con Marcela Lozardo, 1 año y medio, vino Soria, ya era tarde. Entonces, el único tema que a Cristina la desvela, por lo único que volvió al poder, es para cuidar su patrimonio, su libertad y la de sus hijos, y sabe que la causa vialidad es una causa que ya está encaminada con un pedido de condena, bueno, muy importante por parte del fiscal Luciani. Su patrimonio también, que lo tiene en dólares, gran parte de ese patrimonio. Cuando ella habla de la fuga de divisas, habla de la economía bimonetaria. Ayer había un tuit de Alfonso Pratgay muy interesante donde destacaba que ella, cuando compró esos 4,5 millones de dólares durante el gobierno de Mauricio Macri, quedó en el 1% de los compradores de dólares con más poder adquisitivo. El 99% restante compró como máximo 122.000 dólares en esas compras, ella 4,5 millones. Y apareció una nueva categoría de desestabilizador, que es el turista. Claro. El turista ahora es desestabilizador. ¿Viste? Vos laburás toda tu vida, te pelás las plantas del pie, voy a decirlo de esa manera. Te vi, te escuché enojado, para juntar plata, para poder irte de y encima vacaciones, se te da la cara dura, querés viajar. Vos, Fernando Carnota, vos que te conozco de chiquitito, encima querés viajar. Todo el día laburando y encima querés viajar. Conspirás contra los puestos de trabajo, Carnota. Exactamente. Sí. Igualmente, lo que es gracioso de Cristina, que usa refranes. Este refrán que usa Cristina se le podía poner como anticipo o como antesala otro refrán. El muerto se asusta del degollado. Pero ella utiliza un refrán y habla de cadáveres en el ropero, ¿no? A ver. Luego de la renuncia de Elena Hayton, la única mujer de ese cuerpo, la Corte quedó reducida a tan solo 4 miembros y comenzaron entonces a salir a la luz otros escándalos. El vaciamiento por cifras millonarias de la obra social del Poder Judicial, administrada por el médico personal y familiares de uno de los 4 cortesanos. Causas penales contra el nuevo presidente de la Corte por enriquecimiento ilícito y otra vinculada a su pasado como intendente de la ciudad de Santa Fe, en la que recusó al juez que lo investigaba y sospechosamente logró apartarlo. Estos son solo algunos de los hechos que tornan a esta Corte de apenas 4 miembros en un órgano muy, pero muy vulnerable frente a las presiones de los poderes fácticos y mediáticos. Con tantos muertos, en sus roperos no les queda más remedio que hacer lo que les manden, bajo pena de ejecución sumaria en titulares y noticieros. Todo golpe bajo. Qué recorte mentiroso, además, porque cuando ella habla de algunas de las causas en las que estuvieron involucrados los miembros de la Corte, si se removió algún magistrado, ¿por qué no dice Cristina, por ejemplo, que ella como presidenta de la República obligó a sacar al procurador Esteban Righi, un hombre que había estado con los Kirchner desde los inicios de su movimiento político, por investigar la causa Chicone? ¿Por qué no dice que voló el fiscal Rívolo? ¿Por qué no dice lo que pasaba, por ejemplo, con el fiscal Tayano, al que le amenazaron un hijo cuando tenía que apelar su sobreseimiento por enriquecimiento ilícito? Ella era la presidenta de la República, pero no se acuerda. ¿Viste? Es un recorte realmente muy mentiroso. Re berreta. Además, la Corte ejemplar que planteó Néstor, la Corte de Néstor, tenía 2 miembros que están ahora. Entonces son ejemplares. A Fayt le alguien recordaba hoy en uno de las crónicas, corregime Gabriel, que vos sos un gran lector también,
que un día fueron al enfrente de la Corte Suprema y lo pusieron, porque estaba grande Fay, le hicieron una especie de muñeco gigante con pañales a Fay. Y ella hoy lo nombra como una especie de prócer de la Corte Suprema de Justicia. Fernández Sagasti quería citarlo a Fay para hacerle pericias psicológicas. Claro. Era bueno, si hubo un hombre probo en la justicia argentina, es realmente el doctor Fay. ¿Y cuál fue el pecado que cometió? No su avanzada edad, sino oponerse a lo que Cristina llamó la democratización de la justicia, que era poner a los jueces en las boletas electorales. Y desde ese entonces le decían el juez centenario, y bueno, y todo tipo de agravios, yo te diría, discriminatorios, ¿no? Fay estaba con licencia por salud, estaba en su casa y querían mandarle a la casa a los psiquiatras para hacerle... Exactamente. Yo me acuerdo de ese momento, porque en aquel momento lo investigué bastante, y salió a hablar la hija, ¿se acuerdan? Sí. A tener que defender a su padre. Perdón, y Claudio Bonadío, que a Claudio Bonadío muchos no lo defienden en Comodoro Pi porque era un juez especial, ¿no? No era de la corpo ordenadito, no lo defienden mucho. Ahora le dice sicario. Vos sabés que Claudio Bonadío hace muchos años tuvo un enfrentamiento, le dispararon a un amigo de él en el medio de un tiroteo, él disparó y mató a un delincuente. Yo vi la causa, ahí Gustavo la tiene, yo vi la causa. En la causa está claro que se defendió y que lo mató en legítima defensa. Y Cristina le dice sicario, de repente le dice sicario. ¿Sabes cómo le decía? Él lo hizo públicamente en un acto, si no me equivoco, en el Salón Blanco de la Casa de Rosada, el juez pistolero. Claro. Cuando no quería nombrarlo con su nombre y apellido, lo llamaba el juez pistolero. ¿Por qué? Porque tuvo el coraje de investigarla muy seriamente, y los expedientes en los que se investiga a Cristina y los expedientes que la involucran, por ejemplo, en los cuadernos de la corrupción, más prueba no pueden tener. Con Centeno diciendo, miren, llevamos los bolsos a la Casa Rosada, llevábamos los bolsos a la Quinta Olivo y llevamos los bolsos a la esquina de la corrupción, a Juncal y Uruguay. Y no solamente hasta que Kirchner falleció en octubre de 2010, sino después de que Kirchner murió y que Cristina ordenó, según entendió Centeno, seguir recaudando para la corona. Pero es clave esto que decís, porque Cristina dice en esa carta abierta, bueno, los periodistas son todos Nostradamus, que vaya a saber cómo adelantan los fallos de la justicia, como si eso fuera una cosa espuria o de connivencia con el Poder Judicial. Debería saber que trabajamos y la verdad de eso, ¿no? es la prueba, lo que es abrumadora, están los delitos recontraprobados y no hace falta ser Nostradamus, alcanza con leer el expediente, como dice Luis. Es que hay periodistas militantes o con sobre-kirchnerismo y los otros son parte de los medios concentrados o los medios hegemónicos. Vos también, Silvate, no te hagas el distraído. No, te iba a decir que con la doble vara también en el caso Bonadío, de cuando Bonadío cerraba causas, porque también en algún momento de mucho poder el kirchnerismo Bonadío cerraba causas, Cristina no decía nada de Bonadío. Tenían la mayoría del Consejo de la Magistratura, no iniciaron ninguna de las denuncias que recibía también, y después cuando empiezan las investigaciones en contra, donde se acuerda que no le gusta como juez. Debido a la primera causa 11 quedó afuera. No, ella agarra lo que le conviene. A Debido lo cuidó en la primera. Ella agarra lo que le conviene. Stornelli hace unos días junto con Ercolini la sobreselló en una causa. Eso ella no lo toma. Gabriel, Fernando, Sofía, muy agradecidos como siempre. Buen programa.